Voy a subir el material para que ustedes también lo tengan en clase. Un momentito. Tema de gestión. A ver. Planilla. El tema ya está. Lo que me faltaría sería el caso. Voy a subir el caso. Ya. El 302 ya está. Vamos a 408. Ya. Ya lo tienen todos en el aula virtual, el caso que vamos a trabajar hoy día. Te lo voy a presentar en la pantalla. Listo. Ya tienen este caso en el aula virtual, lo pueden bajar. Vamos a trabajarlo primero en teoría y luego lo vamos a hacer en una hoja de Excel. ¿De acuerdo? Me confirman. Tenemos 23. Sí, 23. Mandar ejercicio de conciliación. Ya, eso lo vamos a hacer también después, porque ahora nos hemos comprometido a hacer la planilla. ¿Ya? Gracias por hacerme acordar. Voy a poner acá conciliación. Lo que pasa que hoy día ha sido un día bastante movido. Hemos estado toda la mañana en asamblea universitaria, donde se ha visto el problema de las elecciones, ¿no? Que es algo que también ustedes como estudiantes pues también tienen que estar interesados. Y vamos a hacer un pequeño paréntesis. A ver, yo entré acá y me decía que podía grabarlo. Voy a grabarlo. Ya. Vamos a ver hasta dónde se puede grabar. Muy buenas noches. Vamos a hacer la recuperación del día de clases del día de hoy, donde vamos a ver la planilla. Para ver la planilla, vamos a trabajar con un pequeño caso que he presentado para que ustedes lo vayan desarrollando. Bueno, es una planilla, Rub dice, ¿no? 2 veces. Ya, eso no hay problema. En primer lugar, el porcentaje del aporte de la empresa de salud es del 9%, que creo que todos ya saben. O sea, cuando uno paga una planilla de 1.000 soles, el 9% tiene que adicionar como un gasto de la empresa, porque también tiene que pagarle al sistema de salud. Y ahí lo dice bien claro, este aporte es responsabilidad del empleador y se aplica a todos los trabajadores que están en planilla y que tienen vínculo laboral con una empresa. Dicho aporte no se descuenta del salario del trabajador, es un monto adicional que debe cubrir
el empleador para garantizar la cobertura de salud del trabajador y de sus derechohabientes. ¿Ya recuerdan que era de derechohabientes? Los familiares que dependen del trabajador, ¿no es cierto? Eh, Sí, en el sistema de salud. Entonces, eso creo ya está claro para todos, ¿no? Hay un 9% que hay que pagar. Hay algo más, que lo he puesto acá. Se llama seguro complementario de trabajo de riesgo, que lo tienen que pagar algunas empresas. Este seguro es obligatorio también para los empleadores que realicen labores que se considera de alto riesgo y que por norma de seguridad laboral tiene que ser abonado también para la empresa. Entonces, no solamente es salud, que va para la salud, sino también accidentes que podrían originarse como efecto del trabajo dentro de la organización. Hay trabajadores que pueden quedar inválidos o que pueden perder una mano, un dedo, etcétera, ¿no? Porque es mucho riesgo en la máquina. Entonces, esa luz no cubre eso, esa luz solamente cubre el aspecto de salud. Entonces, hay dos aspectos nuevos que hay que considerar. Uno es el componente de salud para accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo, o sea, no necesariamente por la salud física que alguno adolece en alguna oportunidad, sino que está relacionada directamente con el trabajo que desarrolla. Recuerden que yo les contaba que en la empresa que laboraba hacían fundición. Fundición, más adelante le voy a pasar un video cuando tengamos un poquito de tiempo. Fundición lo que hace es hervir el metal hasta convertirlo en líquido. Y luego esas ollas, ¿no? Ollas de metal, tienen que vaciarse en unos moldes. Los moldes generalmente son pequeños. Entonces, primero de ese gran horno se vacía en un contenedor y de ese contenedor se vacía en los moldes. Pero si una gota de esa mezcla que está hirviendo a más de 3000 grados centígrados cae en el pie de alguien, bueno, simplemente ni se entera esa gota que pasó por un pie. Es por esa razón que usan zapatos protegidos de acero para evitar esas situaciones. Pero en el caso de que ocurriera un accidente, la empresa no se puede hacer cargo de esa situación. Entonces, ¿qué hacen? Pagan un seguro, ¿no? Y ese seguro es el seguro complementario de trabajo de riesgo. Entonces, se paga un componente de salud para efectos de accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo y un componente de pensiones que cubre la invalidez, sobrevivencia y, por último, gastos de sepelio, que se originan por efectos de los accidentes. Por ejemplo, ustedes han visto que hay a veces colgados en, en unos andamios y se cae la persona y muere, ¿no? Si esa persona muere, los herederos van a recibir una pensión. Entonces, ¿por qué reciben la pensión? Porque hay un pago del componente de trabajo de riesgo. Entonces, todas las empresas que trabajan en riesgo tienen necesariamente que pagar esto. Ahora, ¿cuál es el costo? Normalmente está entre 0,53 y 1,64 del salario bruto del trabajador, dependiendo del nivel de riesgo. Donde el riesgo más alto, pues son empresas mineras, empresas extractoras, entonces depende del equipo, el equipo de fundición que les digo, donde es la posibilidad pues que ocurra un daño muy grave, ¿no? Entonces la empresa paga el seguro y si algo ocurre, esa empresa de seguro es la que se encarga de pagarle a la persona, ya sea solo el accidente o invalidez cuando pierde una mano, etcétera, un brazo, ¿no? Ustedes han visto qué es lo que sucede. A veces simplemente ya no puede ir a trabajar porque hay problemas, recibe un salario mensual por sobrevivencia y se muere y reciben gastos de sepelio. Este aporte lo realiza el empleador también, varía según la actividad económica del riesgo asociado al puesto de trabajo y su costo, como les dije, está entre el 0,53% y 1,64% del salario bruto del trabajador. Entonces, eso se divide en dos acápites, aunque las empresas pagan normalmente el total. La parte de salud o de salud es entre el 0,53 y 1,14 y las pensiones en 0,42 y 0,5. Este seguro es obligatorio y adicional al aporte que se hace a salud. En el sector minero llega a 1,64, que es el más alto, ¿no? Entonces, el ejercicio que estamos haciendo, estamos suponiendo que es una empresa minera, entonces sobre el 9% se recarga el 1,64.
¿Está claro? ¿Alguna pregunta con relación a esa luz y el seguro complementario de trabajo de riesgo? Ahora, hay empresas en las que no hay ningún riesgo, o sea, no se paga nada, ¿no? Pero sí la empresa tiene que dotarlos del equipamiento necesario, ya sean gorros, zapatos, pantalones, todo la indumentaria, cordones, ¿no? Sogas, etcétera. O sea, tiene que tomar las precauciones para evitar que sufra algún accidente. Entonces, parte de los componentes están acá como seguros adicionales y parte está en el equipo de seguridad que también debe de proveer la empresa. En ambos casos es un aporte de la empresa, o sea, no se le descuenta al trabajador, ¿no? Entonces, cuando nosotros calculamos estos porcentajes, es un gasto más de la empresa y no un aporte o un descuento del trabajador. ¿Estamos? Para pasar al siguiente. Muy bien. Bien, vamos al siguiente punto. El siguiente punto es el sistema de pensiones. Y ahí hay dos sistemas. El Sistema Nacional de Pensiones y las AFP. Para el Sistema Nacional de Pensiones, el descuento es del 13% de su remuneración. Y eso sí se le descuenta al trabajador, ¿no? Y normalmente simplemente es un descuento que va a un fondo general a nivel nacional y cuando él cumpla el tiempo de servicio de 65 años, según sea el caso, de ahí va a salir una pensión. Hay una serie de requisitos que por ahora no lo hemos visto, de repente más adelante los van a ver. Ahora solamente vamos a determinar que es un 13% de su remuneración si está en el Sistema Nacional de Pensiones, ¿no? El AFP tiene otra forma de trabajo. Tiene varios componentes y hay varias empresas que se dedican a esta actividad. Entonces se divide en varios componentes también. Todos estos componentes tenemos que ir recordando, ¿no? O sea, la parte del FP, la parte del SNP, la parte de salud, la parte del sistema complementario de riesgo. Entonces, todo esto tenemos que ir anotando porque son todos los conceptos que vamos a tener que ir anotando en los correspondientes pagos que se hace o descuentos que se hace al trabajador. En estos casos ya estamos hablando de descuento. ¿Esto qué significa? Que la entidad no va a aportar al seguro, perdón, a la AFP, sino lo va a descontar de sus remuneraciones de los trabajadores y de ahí se va a comer. Entonces ya no es un gasto más, ya no es un sobrecosto a su planilla, sino es el trabajador que de todo su ingreso está guardando un fondito que cuando sea mayor, pues lo va a utilizar. ¿Ok? ¿Está claro? Son dos sistemas, sistema general y sistema privado, ¿no? Sistema, eh, acá que hemos visto, Sistema Nacional de Pensiones, no tengo un ahorro propiamente dicho. Simplemente tengo aportaciones que he desarrollado a lo largo de mi vida. Y al final el Estado va a determinar cuánto has ganado y en función de eso te asignará una pensión que sale del presupuesto nacional, ¿no? Porque se supone que esto es un descuento que va a ir al seguro, al Estado. En cambio, el AFP es una cuenta que lo va a manejar cada trabajador y le va a comunicar a esta empresa cuánto está ahorrando y de ese ahorro cuánto está generando intereses, utilidades, etcétera, ¿no? Bien. ¿Cómo se descompone el AFP? El AFP trabaja con un 10% del salario bruto. Aparentemente estoy descontándome un 3%, ¿no? Porque en el otro es 13 y acá es 10. Pero tiene otros descuentos adicionales por diferentes conceptos. Uno de los conceptos es un seguro de invalidez, sobrevivencia y gasto de sepelio. Que también varía entre 1,35 y 1,74, viene a ser casi parecido a este de acá. Pero como se dan cuenta, no es igual, son montos diferentes. Porque este es lo que paga la empresa por un seguro. Y esto es lo que paga cada trabajador
por simplemente de su sueldo, ¿no? ¿Qué tipo de invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelios? Parecido al otro, pero esto no necesariamente es por un accidente, ¿no? Es simplemente que yo estaba andando por la calle, me atropellaron, ¿no? Entonces ahí esto me va a dar un seguro de invalidez si es que algo todavía puedo vivir. Sobrevivencia ya no puedo trabajar, simplemente estoy, como dice, vivo, pero no puedo laborar. Y gasto ese pelio cuando ya murió, ¿no? Que no tiene nada que hacer con el seguro de riesgo. El seguro de riesgo es cuando en el trabajo es muy riesgoso y como consecuencia de ello tenemos que generar una protección adicional, ¿no? Mientras más riesgo tenga el negocio, más difícil, más alto será el porcentaje. Y acá no, acá depende de la AFP. ¿Está clara la diferencia? Muy bien, muy bien. Vamos al siguiente concepto. Entonces, tenemos un 10% si soy AFP, tengo un seguro, o sea, una prima de seguro, que varía entre unos 35 y unos 74, dependiendo de cada AFP, y una comisión de la AFP. O sea, es decir, la AFP me va a cobrar una comisión que no va a ser parte de mi ahorro, sino es por administrar mi dinero. Es decir, a esta empresa es como si le estuviéramos entregando nuestros ahorros para que lo administre y por administrarlo y generar utilidad, me está cobrando una comisión, ¿no? Eso se divide en dos aspectos también. Deben haberlos escuchado, si no es la primera vez. Hay una comisión por flujo, que significa que cada vez que yo me descuentan, o sea que gano un sueldo, me descuentan un porcentaje entre 0,7 y 1,74. Ese flujo. O sea, de mi sueldo, como si fuera el seguro, ¿no? El 9% de mi sueldo, ya, acá te descuentan entre 0,7 y 1,74, todos los meses. Y la segunda opción es comisión sobre el saldo. ¿Qué significa el saldo? Al año anterior, ustedes tienen un saldo. Vamos a suponer que tienen 100,000 soles. Entonces, ese es su saldo por el cual van a pagar impuestos este año. ¿Qué es lo que se hace? Se toma el saldo y se multiplica por 0,82 o 1,25 de la cuenta que tiene el afiliado, según la AFP. ¿Qué vendría a ser la comisión que te cobra la AFP por tener ese saldo? Mientras más grande el saldo, mayor será la cuota que pagarás. Pero no se paga una sola cuota, sino se lo dividen entre 12 meses. Entonces, yo tengo 100,000 soles, calculo el 1,25 o el 0,82 de porcentaje, lo divido entre 12 y eso me descuentan cada mes. El próximo año ya no tengo 100,000, tengo 200,000, hago la misma operación y me lo descuentan el siguiente mes, ¿no? Cada año que pasa se supone que ustedes van a tener mayor saldo, porque esa es la idea, ¿no? Yo voy ahorrando y este ahorro me va generando una utilidad. Entonces es mi ahorro básico más la utilidad. Puede llegar a ser el doble, el triple, según sean las condiciones de inversión, porque estas empresas trabajan con inversiones. Entonces ese dinero lo prestan a mejor postor y eso le devuelve unas utilidades. Cuando hay procesos económicos deficitarios, con problemas, etcétera, a veces baja. Y yo tenía 100,000 y tenía 100,000 en intereses, entonces tenía 200,000, pero por efecto de las pérdidas que le da en la bolsa, bajan a 50,000, ¿no? Entonces tienen 150,000. Hay épocas que ganas más, hay épocas que ganas menos, y como ustedes van a tener su dinero desde que empiezan a trabajar hasta su jubilación, pues son varios años que se espera que vayan generando más utilidades, ¿no? Y por esos saldos, la comisión será cobrada a lo largo de su vida.
comisión sobre el flujo son algunos que han quedado todavía de periodos anteriores. La idea es que eso desaparezca y todo sea por saldo, ¿no? ¿Está claro el cálculo y cómo funciona las comisiones por la administración? Ya. Entonces, haciendo un resumen, tenemos en el AFP un descuento del 10% por aporte del fondo. Todos tienen que pagar. Es un descuento de tu sueldo, ¿no? Luego hay una prima por seguro invalidez que puede variar entre 1,35 y 1,74. Y luego hay una comisión por administración que te van a cobrar o sobre el flujo en estos porcentajes de tu ingreso mensual o por el saldo acumulado en tu fondo, que varía entre 0,82 y 1,25. Pues acá hay un ejemplo de los pasos que se hacen para este cálculo. Entonces, primero se determina el saldo. El saldo es el total de los aportes que se han ido depositando, más los rendimientos generados en las inversiones. Como le digo, podría ser que este fondo pues represente el doble, ¿no? Entonces, el monto se va a generar un porcentaje, ¿no? Que, como le digo, es entre 0,82 y 1,25. Ese monto, supongamos, por ejemplo, que tenemos 100.000 soles, como le decía, y la comisión es del 1%, entonces será 1.000 soles. Pero 1.000 soles no se cobra todo de una vez, sino que se divide entre los 12 meses. 1.000 entre 12 me da 83,33 y ese es el monto que me van a descontar mensualmente. Entonces hay una sola vez que se hace el cálculo, ya tu fondo puede ir aumentando en el año, pero ya no te van a cobrar lo que aumente este año, ¿no? Te van a cobrar lo que se calculó en anterior vez. ¿De acuerdo? Luego viene otro descuento. Y este es un descuento ya un poquito más pesadito, ¿no? Se llama el impuesto de quinta categoría. ¿En qué consiste la quinta categoría? El cálculo de quinta categoría es un impuesto anual, ¿no? Y siendo anual, hay que hacer un cálculo al inicio de año. Por ejemplo, esta planilla corresponde al mes de enero. Vamos a suponer que yo gane 1.000 soles mensuales, o vamos a poner mejor 2.000 soles mensuales. Entonces yo tendría que pensar que este año voy a sacar 24.000 soles más 4.000 soles por gratificación de diciembre y gratificación de julio. 24.000 más 6 serían 30.000. Esa sería mi remuneración total. En el ejercicio que he puesto, se asume que son 50.000 soles en todo el año, ¿no? A ese monto que yo he cobrado en el año, lo he proyectado hasta diciembre. No he ganado todavía esa cantidad, pero como el impuesto es anual, yo tengo que calcular no lo que gano en el mes, sino lo que pienso ganar hasta fin de año. En el caso de remuneraciones fijas, digamos que no hay mayor problema. Donde hay problemas es cuando las remuneraciones son semestrales, perdón, son variadas según eh, lo que yo haya convenido con la empresa. Por ejemplo, yo le decía que el vendedor normalmente tiene un sueldo mínimo y la comisión es lo que yo vendo. Entonces yo puedo vender igual que mi sueldo o más que mi sueldo. Entonces hay un mes que vendo más, hay un mes que vendo menos. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Calcular el promedio de los 6 últimos meses. Es decir, mi sueldo es siempre fijo, 2.000 soles, pero las comisiones son variadas. Entonces yo sumo todas las comisiones y lo divido entre 6. Esa cantidad que me sale de promedio le sumo a mi sueldo y ese sería el sueldo promedio mensual que voy a proyectar durante 24 meses, ¿no? Hasta diciembre. Es importante que lo entiendan porque conforme voy avanzando los meses,
ya no voy a promediar 24 meses, sino los meses que me faltan. Y el resto de los meses que ya avanzaron, simplemente se va a sumar lo que realmente he recibido. ¿Está claro? Muy bien, están ustedes, pero pilas. Está mejor que sean virtuales las clases, ¿ah? Entienden más rápido. Entonces, en el ejercicio que le estoy poniendo acá, es que está ganando 50.000 soles, ¿no? Para seguir el cálculo, o sea, el primer cálculo es determinar cuánto es mi remuneración mensual y esto multiplicarlo por los 12 meses, que se puede dividir en dos grupos, lo que ya recibí más lo que me falta recibir, o solamente el mes que estoy trabajando, o sea, multiplicado por los 12 meses en enero, ¿no? La cosa es que yo tengo mi ingreso anual. Mi ingreso anual le tengo que restar, por norma, 7 UITs, ¿no? 7 UITs que corresponden al año 23, esa cantidad de 34.625, ¿no? En este año es más. Estoy haciendo el ejemplo al año pasado. Entonces le resto los 50.000, los 34.650 y me queda 15.350. ¿Qué significan los 15.350? Los 15.350 significa la cantidad que yo tengo que considerar como monto a calcular el impuesto a la quinta categoría. Y para eso tengo este rango, pero perdón. El primer tramo, como veíamos, es el 8%, o sea, los 15.000 que tenía. Recuerden que este es al 23, ¿ya? Para el 24 es otra cantidad. Entonces, el primer tramo, hasta 5 UITs, es el 8%. De 5 a 20 UITs es el 14%. De 20 a 35 es el 17%. De 35 a 45 es el 20%. Y más de 45 es el 30%, ¿no? Entonces, depende de cuánto haya ganado, deduciendo los 7 UITs. Entonces, los 15.000 los comparo con esto y corresponden, dice, el primer tramo es de 9.350, por ser menor a 5 UITs, que es 24.000, se aplica el 8% de 9.350. Entonces, 9.350 por 8, este sería el monto que tendría que calcular por el año. Por el año. Entonces, luego tengo que descontar las retenciones que me hizo el empleador. Vamos a suponer que ya me retuvo 2.000, menos los 748, todavía tengo 1.252 a favor, ¿no? Supongamos que no me haya retenido nada de cero, entonces estos 748 yo lo divido entre 12 y cada mes es lo que pagaría de quinta categoría. Esto lo vamos a entender más cuando hagamos la planilla, pero acá los pasos son principalmente determinar cuánto voy a ganar en el año. Entonces usted dice, pero si yo recién está empezando el año, ¿cómo voy a saber cuánto gané? Tienen que multiplicarlo, su remuneración, por los 12 meses. Por ejemplo, ahorita nos encontramos en el mes de octubre. Quiere decir que durante 10 meses ya recibí mi remuneración y ya tengo el cálculo de lo que he ganado esos 10 meses. Me falta octubre, noviembre y diciembre, porque a mí me pagan el 31, entonces tengo 3 meses que me faltan. Para el cálculo de estos 3 meses tengo que proyectar cuánto voy a ganar en estos 3 meses y lo sumo a lo ya ganado. Le resto las 7 UITs y ese diferencial es el que voy a ubicar en qué tramo se encuentra. En el primer tramo, en el segundo tramo, en el tercer tramo, etcétera, ¿no? Y según eso, calculo el impuesto. Ese es el impuesto anual. A ese impuesto anual le resto lo que me han descontado durante los 10 meses. Entonces, durante los 10 meses me deben haber descontado una parte del impuesto anual. Le resto el impuesto anual a ese descuento y me queda una fracción. ¿Cuántos meses me faltan para terminar? 3 meses. Entonces, ese nuevo impuesto lo divido entre 3, ¿no?
Ese sería el cálculo, por eso acá descuenta las retenciones en el año. Las retenciones son mayores que el impuesto a pagar, existe una cantidad que te va a devolver. O sea, si te han descontado en exceso, la SUNAT te lo devuelve. Y si es en defecto, tú tendrías que pagar, ¿no? Eso sería. Ok. Entonces, esos son todos los cálculos que vamos a hacer hasta ahora. Lo único que me faltaría sería el caso de las horas extras, para terminar el caso que vamos a revisar. Voy a hacer un repaso nuevamente de todo lo que hemos estado viendo, ¿ya? Primero, descuento de salud, 9%. Aquí, a cargo de la empresa. Segundo, seguro complementario de trabajo de riesgo, en la cual la empresa se encuentra calificada. Si no es de riesgo, no hay descuento. Si es de riesgo, sí. En este caso es una empresa minera, tiene riesgo. Okay. Entonces hay que aplicar eso. ¿Quién lo paga? El empleado. El empleador. El empleador. El empleador, no el empleado, el empleador. Seguro y seguro, perdón, sí, pues es salud y seguro complementario de trabajo lo paga el empleador. Entonces, cuando yo hago mi planilla, si mi planilla es de 10.000 soles, tengo que pagar el 9% más. Pero además tengo que pagar entre el 0,53 y el 1,64 más para pagar este seguro. ¿Por qué? Porque mi empresa es de riesgo. Y si mi empresa es de riesgo, tengo que pagar. Lo pago por toda la planilla, por los 100.000 soles. Eso es lo que tengo que pagar. Si alguien en la empresa se enferma, lo atiende de salud. Si alguien en la empresa tiene un accidente de trabajo, lo atiende con el seguro complementario de trabajo. Y si alguien muere en la empresa, la pensión la paga el seguro. La empresa no, porque la empresa ya ha ido pagando mes a mes este seguro. Eso es con relación al empleador. Con relación al empleado, decíamos que tiene que ver con las pensiones. Y las pensiones se dividen en dos. Una, que es el Sistema Nacional de Pensiones, en la cual me descuentan el 13%, pero yo no tengo ningún fondo, ¿no? Y ese es justo uno de los problemas. No puedo controlar cuánto he ganado, cuánto he aportado, simplemente el Estado te va a asignar una cantidad en función a tu historia y a la disponibilidad presupuestal. Por eso que hablan de pensiones de 500, de 1.000 soles, ¿no? Y el Estado a veces aumenta, etc. Vas a depender del presupuesto público. En cambio, la AFP es un descuento que te lo hacen a ti y te llevan una cuenta individualizada de cuánto has aportado. Y eso que has aportado se convierte a través de los años en una inversión que genera utilidades. Entonces, esas utilidades forman parte también de tu pensión. Y esto, como ustedes saben, a nivel internacional, lo van a aprender más adelante, tienen una serie de subidas y bajadas, ¿no? A veces ha habido problemas, boom, bajaba. Ha habido zonas buenas, subía, ¿no? Y así está en ese plan. ¿Cuándo nos debemos preocupar de cómo va nuestro saldo? Cuando más nos acerquemos a la etapa de jubilación, ¿no? Mientras ustedes están jóvenes, no interesa porque eso a lo largo de su vida van a ir acumulando subidas y bajadas. ¿Qué cosa se paga en una AFP? Ya no pago el 13%, pago un 10%. Pero la condición es que además de ese 10%, tú tienes otros gastos más. Un seguro de invalidez, sobrevivencia y gasto de sepelio que lo tienen que considerar entre 1,35 y 1,74 dependiendo de qué AFP es. Entonces ahí tenemos que entrar a la AFP como está. Y una comisión por la administración de ese fondo que varía en dos conceptos. Sobre el flujo significa lo que yo recibo, es como el seguro. ¿Cuánto he ganado? Y me descuentan entre el 0,7 y el 1,74. O la otra opción, que es la nueva para todos los que están ingresando, es la comisión sobre el saldo. Por ejemplo, el primer año, ¿cuál sería su saldo? Cuando empiecen a trabajar. Cero. Cero, ¿no? Cero, pues no tienen nada, ¿no? Entonces, su aporte va a ser cero. O sea, ese año
no se paga nada. El siguiente año, en función a lo que hayan aportado, les van a hacer ya el descuento correspondiente, ¿no? Y así sucesivamente hemos dicho. Mientras más alto sea el monto, mejor será su jubilación. Entonces, antes no pensábamos en eso, antes pensábamos en recibir las cuentas inmediatamente. Por eso es que hay una serie de leyes que están diciendo los jóvenes no encuentran trabajo con planilla y generan solamente recibo de honorarios. Y los recibos de honorarios no tienen el aporte a la AFP. Y como no tienen aporte a la AFP, no están almacenando para su futuro. Y pueden llegar a viejos y no han aportado absolutamente nada. Y dependerían de sus hijos. A ver, ustedes cómo son con sus padres. Igual, pues, ¿qué esperamos nosotros de nuestros hijos, no? Entonces, cada uno tiene que hacer un aporte personal, ¿no? Para su vejez. Es por eso que ahora están diciendo de que con los recibos honorarios también te van a descontar para la FP, ¿no? Para que de ahí ya estés guardando algo. Adelante, Olga. Profesor, ¿la prima de seguro de invalidez lo Sí, paga el empleado o empleador? hay dos, recuerden. Hay uno que es por el seguro complementario de trabajo de riesgo, cuando la invalidez se origina por el riesgo del trabajo. Lo que les decía, ¿no? Estoy trabajando en una fundición, me cae una gota de ese metal líquido y me tienen que cortar la pierna. Y yo necesito la pierna para trabajar porque soy motorista, ¿no? Tengo que hacer cambios, etcétera. Entonces, pero me tienen que asignar a otra función donde sí pueda desarrollar. Pero por ese tiempo que me están tratando, etcétera, es inválido, ¿no? Entonces hay un seguro para que me paguen. Entonces hay dos, el seguro complementario de trabajo y el AFP. El seguro complementario de trabajo de riesgo es para aquellas empresas en que hay riesgo y se puede originar un accidente como consecuencia del trabajo que estás realizando. Por ejemplo, tú trabajas en una mina y se cae la tierra, ¿no? Y finalmente estás asfixiado, etcétera, ¿no? Es un accidente de trabajo. Eso lo cubre el seguro complementario de trabajo de riesgo, ¿no? Una vez yo me caí por las gradas en la oficina y me llevaron al seguro complementario de trabajo de riesgo. Me atendieron ahí. ¿Por qué? Porque me caí dentro del trabajo. O sea, no me caí en mi casa. Si me hubiera caído en mi casa, entraría el AFP. Porque el AFP es un seguro general. El otro es un ¿Sería de seguro, salud, profesor? perdón, ¿De salud no sería en este caso? de salud. No. Digamos que la atención la hace de salud, pero tú tienes un pago, una remuneración adicional. De salud te cura, pero no te da pensiones. Alison, Profesor, en este caso que usted está señalando en AFP, hay, o sea, en el seguro de riesgo, en AFP sería lo que es sepelio y o riesgo, ¿verdad? Que va entre sí, el 1.35 y 1.64. sí. Es Ok. una prima adicional que tú pagas por si algo te pasa. Que tengas algún accidente o simplemente no puedas trabajar ya como antes, ¿no? Que es diferente a salud en la que te da una remuneración para la cobertura de salud y tus derechohabientes. Cuando yo me enfermo, ¿no? Cuando me accidento también te llevan a salud, pero no te da una pensión durante el tiempo que tú no trabajas. O sea, te sanas, teóricamente estás sano, pero estás con una pierna mala. ¿Qué haces? Ahí está el seguro, ¿no? Por eso son dos cosas diferentes. Y el seguro complementario solamente es cuando es riesgo para efectos de empresas que tienen riesgo. Y el seguro que te da FP es para cualquier persona que haya tenido una situación de accidente, ¿no? El seguro, por ejemplo, también te da gastos funerarios, te da algo de 2.000, 3.000 soles, me parece. Pero también tienes, si estás en una FP, también te va a dar gastos funerarios, ¿no? Entonces, junta los dos y te compran un mejor cajón, ¿no? Algo así, ¿no?
¿Está claro? ¿Jóvenes? Ya. Entonces, todo este mecanismo de los descuentos, de los aportes, se concluyen en la planilla. La planilla, como vimos anteriormente también, tiene una serie de situaciones adicionales a todo lo que hemos comentado, que se refiere básicamente a cómo se genera la planilla, ¿no? Por ejemplo, en algunas empresas dicen los empleados tienen 30 días de sueldo todos los meses. Entonces no se hacen problemas que tenga 29, que tenga 28, ¿no? Y te pagan 30 días. Tu sueldo 2.000, lo dividen entre 30, eso es lo que te pagan. Y esos 30 incluyen los sábados y domingos que de repente no trabajas, ¿no? Otras empresas dicen, no, yo necesito separar los días de trabajo versus los días que yo no trabajo para verlo, ¿no? Y por otro lado, si tú me faltas un día, te descuento de la gratificación y te descuento de, el domingo, que algunas empresas no lo hacen, ¿no? Pero eso es lo lógico, es que sí, que cuando yo calculo la planilla, considere los días de dominicales y los días feriados, porque esos días te estoy pagando y no estás trabajando, ¿no? Pero todo eso tiene que ver mucho con la información que nosotros queremos proporcionarle a la entidad. Entonces, por eso que yo les enseño de las dos formas, ¿no? Si yo digo tengo un sueldo de 2.000 soles, yo te voy a pagar todos los meses 2.000 soles. No me interesa si tiene 31, 30, 29, 28. ¿No? Yo te pago tus 2.000 soles mensuales. Y si falta un día, te descuento el sueldo entre 30. Pero adicionalmente a ese día que faltaste, tienes una porción de los 4 sábados y 4 domingos que no has trabajado y que te he pagado, ¿no? Es por esa razón que a veces es importante. Otro concepto más que entra en la planilla son las horas extras. Las horas extras tienen un mecanismo especial de control. Por las primeras 2 horas que trabajas, como se supone que trabajas hasta las 5 y yo trabajo hasta las 7, me representa el valor hora por 25%. Entonces se supone que entre 5 y 7, las 2 primeras horas, gano el 25%. Pero si yo me quedo más de las 7, digamos que trabajo hasta las 10 de la noche, por esas 3 horas me representan el 35%. Entonces el cálculo de la hora extra está en función a cuántas horas trabajé durante las 2 primeras horas y cuántas horas trabajé después de las 2 primeras horas. Tengo que hacer el acumulado, de tal manera que me diga tantas horas trabajó en las 2 primeras horas, tantas horas trabajó después de las 2 primeras horas, que puede llegar hasta el día siguiente, ¿no? Yo he trabajado jornadas de 24 horas prácticamente. Te quedas hasta las 5 que debes salir, hasta las 7, y de las 7 de la mañana de las 7 de la noche hasta las 7 de la mañana del día siguiente, ¿no? 12 horas. Las 12 horas el 35%. Adicionalmente a ello, hay los feriados, o sea, si tenemos que venir el 1 de noviembre, por ejemplo, a trabajar, eso representa el 200%, o sea, doble, ¿no? Te tengo que pagar doble. También se considera las horas de vacaciones, o sea, si yo el mes de noviembre estoy de vacaciones, yo gano 2.000 soles, pero yo quiero trabajar en el mes de noviembre, entonces me pagan otros 2.000 soles, ¿no? O sea, 2.000 por mis vacaciones y 2.000 por lo que estoy trabajando en la jornada. Entonces ese me sacó 4.000. ¿No? Cuando era joven no me interesaba trabajar o descansar, igual trabajaba siempre y ganaba el doble, ¿no? Un mes. No, a veces hay la oportunidad de seguir trabajando. Ya cuando uno es mayor ya es más complicado. Entonces, eso con relación a vacaciones, con relación a las horas extras, en las que son necesarios el control, como les estoy indicando, ¿no? Ok, entonces vamos a calcular
el monto bruto para cada trabajador, vamos a calcular los descuentos de cada trabajador y vamos a obtener las aportaciones que tiene que desarrollar el empleador y finalmente vamos a contabilizar todo esto. La idea es que acá yo lo he hecho así de costado para que entre porque no me entraba el cálculo, o sea, si lo imprimen pues lo pueden voltear. Yo no sé si lo puedo voltear acá. Creo que no lo puedo voltear. Sí lo pude voltear. Ya, ahí está. Vamos a hacer la planilla. Sí, Alison levantó la mano. Sí, profesor, en el ejemplo que estaba dando de impuesto a la quinta categoría, Sí. me quedó una duda sobre calcular la UIT, el 30%, el tercer paso, luego de restar las 7 UITs. No lo había entendido, no sé si lo podría repetir de forma breve. Ya. A ver, ¿dónde nos quedamos? En primer lugar, voy a repetir todo, ¿ya? Para que me indiquen qué parte no está clara. En primer lugar, tenemos que hallar los ingresos totales del año. Entonces usted me dice, pero si estamos en el mes de enero, ¿cómo voy a saber sus ingresos del año? Bueno, simplemente si es lo único que recibe, lo voy a multiplicar por 12. Entonces, si yo gano 2.000 soles, por 12. Y recibo 2 gratificaciones, es por 14. ¿No es cierto? Entonces sería 28.000. Ese es mi ingreso del año. ¿Cuándo se complica esto? Cuando yo recibo horas extras, cuando recibo comisiones, es decir, cuando recibo remuneraciones variables. Cuando recibo remuneraciones variables, se tiene que promediar los últimos 6 meses. Obviamente, en el mes de enero no tengo nada. ¿Por qué? Porque la característica es que de los 6 meses, 3 haya ganado. Si no he ganado 3 meses, simplemente 0. No se considera. De 6 meses, 3 no se considera. Tiene que ser más de 3, 4. Entonces, entran al promedio cuando son más de 4. En cambio, cuando es un promedio de remuneración, yo trabajo tipo destajo. Todos los meses gano. Lo sumo los 6 meses y lo divido entre 6. Ese es el promedio mensual. Lo multiplico por los 24. ¿Hasta ahí está claro? Esa es una parte. ¿Recuerdan? Ya, cuando estoy en enero, así. Pero ¿qué pasa que estoy ahorita en octubre? Es más fácil. Porque si estamos en octubre, estamos 20 de octubre y yo voy a cobrar el 31, significa que de enero a septiembre ya gané. Entonces ya no tengo que calcular, simplemente digo, ¿cuánto gané de enero a septiembre? Sumo todos mis conceptos. Entonces me va a decir, usted ganó 50.000 soles. Perfecto. ¿Cuántos meses me faltan? 3. ¿Cuánto podría ganar hasta diciembre? Entonces calculo lo que he ganado de enero a septiembre. Recuerden que son los últimos 6 meses nada más para el cálculo, ¿ya? No es de enero. El promedio es de 6 meses antes. Entonces cojo los 6 meses, promedio mis horas extras, promedio mis comisiones, y hice la cantidad y divido mi sueldo entre 6. Entonces al final sumo todo, eso lo multiplico por 3. Entonces tienes 2 conceptos, los conceptos ya recibidos y los conceptos que te faltan recibir. O sea, la proyección va a ser más corta. En enero yo proyecto los 12 meses, pero conforme voy avanzando los meses, ya no proyecto los 12 meses, sino proyecto los meses que me faltan para que termine. Y que tomo de base de cálculo los ingresos de los últimos 6 meses. ¿Está claro? Profesor, ¿qué pasa si en el último mes ha tenido un aumento del sueldo? Si estamos hablando de sueldo, ya no promedio el sueldo, tomo el último sueldo. Entonces, si ha habido un aumento, tomo ese aumento, el último sueldo. Cuando es sueldo básico, el último sueldo. Cuando son conceptos variables, el promedio. ¿De acuerdo? Sigamos.
Perfecto. Bien. Luego viene el segundo paso. El segundo paso es que dice la norma que cada 7 UITs es con la que tú debes sobrevivir. Si tú ganas menos de 7 UITs, no vas a pagar impuesto a la renta. En el año, 7 UITs representa 34.650. Entonces, 34.650, vamos a ponerlo 34.650, entre 12. Si yo gano menos de 2.800 mensual, no me van a descontar impuesto a la renta. Si gano más, sí me van a descontar. ¿Por qué? Porque la resta me va a salir un monto. El monto que yo tengo que pagar es lo que excede de las 7 UITs. Por eso el primer cálculo es la resta de las 7 UITs. Una vez que ya tengo ese monto, lo tengo que cotejar con lo que ya me descontaron. Porque se supone que si estamos en el mes de octubre, de enero a septiembre, me han descontado algo de quinta. Si no me han descontado nada, quiere decir que yo gano menos de 1.800. Y por esa razón no me he descontado. Pero si yo gano más, ya me descontaron algo. Ese algo que me descontaron lo tengo presente para deducirlo del cálculo que voy a hacer nuevo. Entonces yo digo, ¿cuánto es el cálculo de la UIT en el año 23? Es 4.950. Entonces, hasta 5 UITs que representan 24.750. Y como el monto del primer tramo es 9.350, entonces mi descuento es 748, ¿no? 748 es el impuesto anual. Recuerden que el impuesto a quinta es anual, no es mensual. Lo que pasa es que nosotros lo calculamos para dividirlo entre los meses que me faltan. ¿Por qué? Porque ya pagué. De enero a septiembre ya me descontaron. Entonces hay una parte que ya pagué. Lo que me falta pagar lo divido entre 3 meses. Esto se entiende mejor cuando estemos haciendo el ejercicio. De todas maneras es bueno que vayan conociendo los pasos para que según eso vamos a aplicar el ejercicio. ¿De acuerdo? Y ahí simplemente es lo que tengo que pagar. Y si me descontaron en exceso, me lo tienen que devolver, ¿no? La SUNAT automáticamente está devolviendo ahora cuando tú has pagado en exceso. Sí. Sí. No, acá yo lo he puesto. En el ejercicio lo he puesto, no se preocupen, ahí vamos a llegar. Sí, sí, sí. Claro, esto es la general, ¿no? O sea, la regla general, porque hay varias AFP, pero para el ejercicio yo les he puesto algunas AFP, 2 nada más, ¿no? Pero es fácil de elegir acá no sé si por acá, vamos a ver, tasas de AFP. De julio, vamos. Por ejemplo, ¿no? Esto creo que no se ve porque, o sí se ve. No se ve, ya tengo que cambiarlo. Presentar otra ventana. Esto es las AFP. Bueno, en este caso no está sobre la comisión, pero es comisión sobre flujo de Integra, de Prima y de Profuturo, ¿no? Varían entre 1.55, 1.60, 1.69. Y el fondo obligatorio siempre es el 10%. Este es sobre flujo, el 24 de octubre, ¿no? Vamos a ver otros casos. Este creo que está más completo. Este es de la Superintendencia de Banca y Seguros al mes de octubre. Y acá está las AFP Hábitat, Integra, Prima y Profuturo. Entonces, la comisión sobre flujo varía, como se dan cuenta, ¿no? Hábitat es 1.47, Integra 1.55, Prima 1.60 y Profuturo
1,69. La comisión anual sobre el saldo que está en el AFP, 1.25, 0.78, 1.25. Ya me están pidiendo que firme. Y 1.20. La prima de seguros, que es el seguro general, se ha estancado en todos en 1.70. Ya no hay un rango. Lo han estabilizado, ¿no? El aporte obligatorio es 10% para todos, eso no cambia. Y la remuneración máxima asegurable es 12.000 soles. Pero este es con relación a esta prima de seguro. ¿Ya? Quiere decir que si yo gano 15.000, no me vas a descontar el 1.70 de 15.000, sino el 1.70 de 12.015,27. O sea, hay un tope. ¿Por qué? Porque más de eso ya no te aseguro. Hay gerentes que ganan 50.000, 60.000 soles. Entonces no les aseguran con esa cantidad, les aseguran con 12.015. O sea, es un tope. El seguro también se trata de proteger, ¿no? Porque si una persona gana 60.000 soles, ¿cómo con unos 70 no le cubre? Tendría que ser un porcentaje más alto, ¿no? ¿Está claro? Ya. Me disculpa, un segundo nada más, que tengo que firmar unos documentos. ¿Dónde está la... acá? Ok, se fue, vamos a ponerlo de nuevo. Nicole, adelante. Profesor, una pregunta. Yo tenía entendido que acerca de los días no laborables, digo, sobre la asignación familiar es igual al 10% del sueldo mínimo. Sí, esa es otra cosa que vamos a ver también. Creo que está acá. Acá está. ¿Ya? Ahorita lo vemos. No, por eso estoy atendiendo las preguntas. Si hay algo más, Jocelyn. Pero hacer una consulta sobre las horas extras en feriados. ¿Eso se consideraría como el 200% o el 300%? 200. 200. Sí. Gracias, profesor. El 300 es solamente para el 1 de mayo, cuando cae día laborable, día domingo. O sea, el 1 de mayo es un feriado muy especial. Lo vamos a tratar específicamente en otro momento, porque depende de qué día cae. Si cae el día de semana es un día feriado normal, pero cuando cae en domingo se te paga el dominical y encima el feriado. Y si vas a trabajar se te paga el doble. Ya son, todo esto lo van a ver con más detalle en sus otros cursos, ¿no? Porque la planilla es realmente bien compleja. Y las personas que trabajan en planilla pues tienen que conocer todos los detalles de los cálculos, cuándo se aplica, cuándo no se aplica, etc. Estamos empezando por aspectos muy generales que quiero que ustedes lo conozcan en teoría y luego lo vamos a hacer en la práctica, pero muy generales. ¿Ok? Recuerden que ustedes están en el segundo año, ¿no? Que faltan bastantes años todavía. Ok. Entonces vamos viendo lo del cuadro. Entonces hemos visto este concepto del impuesto, que es un poquito complejo, y ahora vamos a ver, para este caso, qué vamos a tomar. En primer lugar, vamos a considerar el aporte obligatorio, que algunas personas están en SNP y otras están en prima o integra. Esta comisión anual sobre saldo, lo estoy colocando, pero no voy a trabajar sobre saldo, sino sobre flujo. Entonces,
Entonces acá está la comisión sobre flujo. En este caso, prima es 1.60 e íntegra es 1.55. Entonces, si es que hubiera una comisión sobre saldo, le tendría que decir cuál fue el saldo al 31 de diciembre. Ustedes calculan ese monto, lo multiplican y le aplican el 1.60 o 1.55 según sea el caso. Ese monto lo dividen entre 12 y ese sería el descuento que tendrían que aplicar como comisión. ¿Ok? Es la suma de tu saldo que tienes en la FP. En la FP tú tienes dos conceptos, como le decía, el aporte por un lado y las ganancias por otro lado. Están separados, ¿ya? Al final, digamos que tú tienes la suma de los dos. Pero ¿qué es lo que pasa? De que esa ganancia a veces la pierden, a veces ganan, a veces es más, a veces es menos, ¿no? Por eso que te lo separan. Esto es lo que tú has aportado y esto es lo que has ganado. ¿Cuánto más puede ser? 3 o 4 veces más o 2 veces más de tu aporte, o sea, la utilidad, ¿no? De ese monto que se suma, te van a dividir entre los años que ellos han estimado de vida. No sé, si normalmente se estima 120 años de vida restante hasta los 120 años. ¿Por qué los 120? Uno no vive 120. No, es que no solamente eres tú. Puede ser tu esposa que tenga menos años, pueden ser tus hijos inválidos o hijos que no pueden trabajar, no son dependientes. Entonces, la vida obviamente se aumenta, ¿no? Es por esa razón que no consumes todo tu saldo en el momento que ya te jubilas, te van dosificando. Esa es toda una matemática compleja para determinar cuánto te corresponde de pensión. Pero ese es un problema a largo plazo. Esa sería la prima de seguro que le decía que ya se estabilizó en 1.70. Y esta es la remuneración asegurable que les hablé, que esta prima es sobre 12.015. No puede, si yo gano más, es 12.015. ¿Ok? Creo que alguien iba a hacer uso de la palabra, o me pareció. Sí, o sea, tú cuando ganas 1.000 soles, por ejemplo, te voy a descontar el 10%, además te voy a descontar el 1.60 si es sobre flujo y el 1.70 hasta 12.015.25. Si yo saco 20.000 soles, el 10% de 20.000 y es uno de los dos, ¿ya? O es este de acá o es este de acá. No son los dos, es uno de los dos. O es sobre el saldo o es sobre el flujo. ¿Qué cosa es el flujo? Lo que yo recibo todos los meses. Entonces, si yo he elegido el flujo, va a ser 1.60 de lo que he ganado en este mes. Y si es sobre el saldo, a mí me han hecho el cálculo a diciembre del año pasado cuánto tenía, le han sacado del 1.25 si fuera prima y lo han dividido entre 12. Eso es lo que tengo que pagar el primer año. Entonces, nosotros sabemos que cuando yo entro a trabajar a una empresa, mi saldo es 0, porque no tengo FP. Durante ese año no tengo descuento por comisión. Cuando pasamos al siguiente año, ya vas a tener un saldo. Y de ese saldo se va a descontar el 1.25 y te lo van a descontar todos los meses, entre 12. Para aquellos que ya tenían AFP antiguo, funciona el flujo. Es decir, sobre lo que yo gane, me descuentan el 1.60. Tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? Por ejemplo, el 1.60 es sobre lo que estoy ganando en este momento, no sobre las ganancias que genera ese descuento. En cambio, sobre el saldo es lo que me descontaron más lo que he ganado en comisión. Entonces, el mismo saldo puede estar siendo descontado durante toda tu vida, ¿no? Pero eso es para mantener a la AFP, para que exista.
Ahora sí. Si tienen duda, por favor, pregunten, porque yo entiendo es un poquito complejo. ¿Sí? Sí, ventas. Esa todavía no la hemos visto. Ahorita. Estamos arriba. ¿Por qué están mirando abajo todavía? Todavía no miren abajo. Quedamos arriba. ¿Ya? Entonces, vamos a terminar con la tabla general. La tabla general me dice cuánto es el aporte obligatorio. Recuerden que todo esto, lo que el descuento que van a tener en su boleta, ¿no? En su boleta va a salir el descuento. El aporte obligatorio, uno de los dos, bajo el procedimiento que hemos explicado, la prima de seguro, el 1,70, pero siempre y cuando sea igual o inferior a este 12.000. O sea, el 0,70 o el 1,70, perdón, sobre 12.000. Si es más que esto, va a ser esto. Si es 1.000 soles, será 1,70 de 1.000 soles. ¿De acuerdo? De lo que yo estoy ganando mensualmente. Esto es sobre lo que estoy ganando mensualmente. No es sobre el saldo, esta comisión del saldo. ¿Ya? Sigamos. ¿Hasta acá está claro? ¿Alguna duda? Profesor, en este caso, como usted menciona en prima, más que todo, para comentarles que yo estaba trabajando con el prima que antes me decían el hábitat y el otro, que era un 12.85. En sí solamente agarraba una tasa total de un porcentaje, pero en este caso usted está haciendo esas variaciones, ¿cierto? Claro. Al final es la suma de todo, sino que lo estamos desagregando por los conceptos. O sea, al final tú sumas todo. Ok, profesor. Bien. Ok, entonces esto es descuento del trabajador. Acá solamente hay que tener cuidado de que estos 12.000 son para estos dos porcentajes, ¿no? Esto de arriba no interesa, te descuenta sobre todo. Si ganas 60.000, te descuentan sobre 60.000, ¿no? Si ganas 60.000, te descuentan el 10%. O sea, ahí no hay tope. Solamente para la prima de seguro. ¿Por qué? Porque el seguro no quiere pagarte una prima mayor de 12.000. O sea, si yo me enfermo y yo gano 60.000 soles mensuales, a mí me van a dar los 12.015, que es lo que abarca la prima. No se va a 60.000. O sea, no es sobre mi sueldo total. ¿Ya? En la parte de abajo estamos incluyendo esa salud, que es lo que el empleador paga, y estamos incluyendo el seguro complementario de trabajo de riesgo, 1.25, que es la suma de los dos conceptos también. Del concepto que corresponde al seguro y del concepto que corresponde a la pensión. Obviamente, si no me pasa nada, ese dinero lo estoy pagando en general, ¿no? Es así. El seguro tiene esa idea, ¿no? Todos pagan para generar un fondo y cuando alguien se enferma, cogen de ese fondo y lo atienden. Porque nadie quiere estar enfermo ni nadie quiere tener accidentes. Entonces, por eso que no hay mucha, pero siempre ocurren. Esta sería la remuneración mínima mensual actual, ¿no? 1.025. Eso varía, están haciendo algunos estudios para mejorarlo, etc. Hay una evolución inclusive de los sueldos mínimos, remuneración mínima mensual. Vamos a ver por acá si tenemos algo. Historia de la remuneración mínima vital en el Perú. Acá. Si ustedes quisieran tener una historia de esto, miren, acá en el Banco Central de Reserva, desde enero hasta el 2024, pero vamos a ver enero 2010. ¿Ya? Este es de enero de 2010, cuánto era el sueldo mínimo, y tenemos la historia hasta la fecha 1025. Desde el año abril 22 fue la última vez que se aumentó el sueldo mínimo. Han pasado 2 años y seguimos con la misma remuneración mínima
mensual, ¿no? Y acá ustedes pueden sacar la historia, pueden llevarlo a un Excel o simplemente ver un gráfico. Obviamente cuando no hay cambios, es una línea, acá abajo sí se ve un poquito la subida, ¿no? Entonces, esa sería la remuneración mínima que nosotros vamos a trabajar. Y la asignación familiar es el 10%. ¿Cuánto sería? 102.5. 102.5. Por eso le decía, con eso no atienden a un niño, ¿no? Que decía que yo me caso, tengo un hijo y me dan 102.5. Ni para la leche. Pero es una remuneración que se ha puesto, ¿no? Acá puse 10%, pero yo calculé sobre 7, pero ya no importa, eso es lo de menos. Acá, comisión de ventas 10%. ¿Qué significa? Que la persona, cuando vende, por eso que tienen ahí ventas, ¿no? Cuando vende, el 10% es para ellos. Puede ser 7, 10, no hay interés, lo puedo cambiar el ejercicio. ¿Ya? Entonces acá sí viene esto que estábamos viendo, ¿no? Que les decía. Entonces vamos a hacer una planilla, o la van a hacer ustedes, y lo vemos mañana, ya depende cómo avanzamos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas. Esta es la planilla. Su cargo, si tiene o no tiene asignación familiar, ya sabemos cómo se va a generar. ¿Sí? Disculpe, creo que no está presentando el Excel. Nos quedamos en Quedó pegado, las ¿no? generaciones. Sí, se quedó pegado el anterior. Gracias. Es que vamos a ponerle acá. Carlos. Me acaban de comunicar que el vicerrector ha dispuesto clases virtuales esta semana. Nosotros lo hicimos el día domingo. Estamos siempre adelantados a lo que va a hacer. O sea, la cosa es aprovechar el tiempo en estudiar, ¿no? Son tantas. ¿Pero ustedes ya sabían o no sabían que era virtual toda la semana? Ya. Sí, se había comunicado por Claro, yo comuniqué al tercio porque la parte burocrática se demora mucho. Y la idea es que no vayan a la universidad, ¿no? Entonces, el tercio es muy rápido, ya mandó las comunicaciones rápidamente el mismo día. Y nosotros oficialmente lo hemos sacado hoy día, temprano. Y ahora en la tarde, un par de ¿qué? Sí fueron de IC. Ahí necesito traducción, ¿eh? Necesito traducción. Un par de chicos sí fueron. ¿Por qué no leen? Pues tienen que estar en las redes, ¿no es cierto? Yo le comuniqué a su delegada. Sí, Micho me llamó temprano. Es que no está pues con las redes. Bien. Entonces, mañana sí vamos a tener más tiempo de trabajar en el horario ya normal. Ya, la asignación familiar a él no le corresponde. Este es su sueldo básico. No quiero complicarnos. Estamos pensando que es enero. Entonces, ya saben que lo tienen que multiplicar por 14 para obtener el impuesto. Pero acá le he puesto algunos datos en el primer mes. Siendo el primer mes que gana esas horas, no pueden proyectar, ¿ya? Para proyectar, recuerden que tienen que tener 4 meses de 6. Ya haremos algún ejercicio en la que se proyecta, ¿no? Pero como es el único mes, no se proyecta.
tendríamos que haber dado la planilla de los 6 meses anteriores, sea julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ¿no? Para que con eso y este mes proyectemos. Si no, no se proyecta. Entonces, con los datos que están, simplemente hacen la proyección. Acá tienen horas extras, las 2 primeras horas que les decía, el resto de horas, y horas de domingo o feriado. Acá están los que son ONP, estos 3, y acá lo que son AFP, en qué AFP se encuentra. Y para el caso de vendedores hemos puesto las ventas. Recuerden que las ventas estamos trabajando sobre un 10%. ¿Ya? Con estos datos hay que hacer una planilla. Eso es lo que revisaríamos mañana. ¿Alguna pregunta? Traten de trabajarlo en una computadora, porque si lo hacen en celular es bien complicado, ¿no? Sí, Luz Mila. Como le dije, lo he anotado para darle un ejercicio de conciliación, pero vamos a hacer primero la planilla para terminar, porque la planilla, sí, para terminar, porque realmente hoy día teníamos que terminar esto, pero como nos hemos demorado en explicarle, porque es importante que ustedes entiendan más que avance, ¿no? Para el jueves. Ya. Ya, para que aprendan bien, porque el otro tema no lo he explicado, el tema de esta semana. Yo estaba buscando el sílabus. Es activo fijo, ¿no, docente? Activo fijo. Ya, hemos hecho algunos ejercicios de activo fijo, entonces seguiríamos trabajando en ello, ¿no? Pero la planilla es complicada de por sí. Entonces, a ver, si tengo acá un modelito, vamos a ver si tengo un modelo con la que pueda servirle de base para el cálculo. Práctica 2. Y más o menos sería algo así como esto, ¿ya? Por ejemplo, acá están los datos que hemos puesto, los mismos datos. Y acá hemos puesto sus ingresos. Necesitaríamos, otros ingresos son horas extras, ¿no? Si no se le hace una columna especial. Este sería su remuneración total. Acá, bueno, está el obligatorio, la comisión de la FP prima. Me faltaría acá la quinta categoría. Quinta categoría. Y el total descuento, que sería la suma de lo que se descuenta. Y al final llegamos a la remuneración neta y los aportes del empleador. Esto es lo primero que tenemos que hacer. Con este cuadro, estamos en condiciones de hacer el asiento contable. ¿Está claro? Sí. Ya se lo paso a la delegada, pero tengo que sacar acá, está desarrollado. Si le paso el desarrollado, ¿cuál es la pregunta, no? Ya, este es enero del 24 hemos puesto. Enero del 24. ¿Ya? Esos son los datos que hemos puesto. Revisan también lo que está acá en el... por ejemplo, esto no está ahí, entonces tendríamos que incorporarlo para el cálculo de las horas extras. De repente podríamos llevarlo abajo del Excel, cuánto corresponde. Por ejemplo, para hallar el pago de horas extras, ¿qué tendría que hacer? Hallar el valor de hora. ¿No es cierto? Lo primero es hallar el valor hora. Entonces... Su sueldo entre 30 días sería, profesor. Entre 30 días, por eso le decía, es entre 30, ¿no? Entonces, 10.000 entre 30 me da una cantidad. Eso multiplicado por 4 por 1.25. Ese sería lo que yo le pagaría a esta persona por sus 4 primeras, o sea, ha trabajado 2 días, 2 horas.
en el primer turno. Sí, Jocelyn. Profesor, una consulta. ¿Usted cómo considera las horas extras? ¿Con la asignación familiar o sin la asignación familiar? Todo lo que percibe la persona forma parte del valor hora. Y si le paga su asignación familiar, hay que sumarle la asignación familiar. Todas las remuneraciones que perciba, inclusive las mismas horas extras que he recibido de semestres anteriores, también forma parte de la remuneración. Pero estamos asumiendo de que esto no tenemos historia, que es la primera vez que trabaja la empresa. Entonces, lo único que se le está pagando es esto, ¿no? Muy buena su intervención. Para el pago de promedio se considera todo lo que yo normalmente recibo. Recuerdan que... sí, Luzmila. Ah, no, días. Días. 30 días. No, Y luego divides entre 8. luego lo divides entre 8 y ya tienes horas. Ah, no, ya, pero ahora lo has dicho recién, 200, no es de que tienes 30. Ya, está bien. Con 30 días es que nosotros estamos simplificando los cálculos, porque recuerden que los meses no tienen exactamente los mismos días. Entonces, muchas empresas dicen, no, yo solamente divido entre 30. No me interesa cuántos meses tenga enero, febrero, etcétera, ¿no? Siempre divido entre 30. Y para hallar el valor hora, se divide entre 8. Entonces, ahí tengo el valor hora. Valor hora multiplicado por 1.25 me da el costo de las primeras horas extras. Y eso se multiplica por el número de horas, ya tengo el monto. Luego le sumo las 5 horas restantes, en el segundo caso, el valor hora hallado por 1.35 y eso lo sumo. Y si tiene domingos y feriados es el doble, ¿no es cierto? Es un pequeño cálculo que lo hace la máquina en un ratito. Si es que, perdón, si es que a esta persona se le viene pagando permanentemente horas extras en los últimos 6 meses, 4, el promedio de esas horas extras forma parte de su valor hora. ¿Estamos? Y luego vamos a ver Una duda que tengo Sí. acerca de para sacar el impuesto a la quinta categoría. He visto que, por ejemplo, un docente considera el de salud y otro docente no lo considera. ¿Usted cómo lo considera? ¿En qué considera de salud? Para poderlo calcular en el impuesto a quinta categoría. No, el salud no forma parte de la remuneración. O sea, yo no le pago al trabajador. La quinta categoría es un impuesto de todo lo que ha recibido el trabajador. Porque lo considero como una bonificación extra del 9%. No, ¿sabes cuándo se considera? El mes de diciembre y el mes de enero, perdón, el mes de diciembre y el mes de julio, hay un porcentaje que no se paga el IGB por el doble. Porque tú recibes, ya esa es otra cosa, ¿no? En el mes de julio y el mes de diciembre recibes 2 remuneraciones, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. Tu sueldo Sí. y tu gratificación. Por el sueldo, yo descuento el 9%, pero por la gratificación se logró en el Congreso que el 9% que se pagaba a esa luz por esa segunda remuneración no vaya a esa luz, sino se le entrega al mismo trabajador. Es el único caso en la que el cálculo del 9% no va a esa luz. La empresa paga el doble siempre, pero el 9% se le paga al trabajador. Ese es el único caso en la que yo puedo considerar que la remuneración correspondiente de salud se lo estoy dando al trabajador. Pero para la empresa, ese salud. Estoy pagando el 9% de las 2 remuneraciones. Ese debe haber sido el caso en que el profesor lo haya considerado como parte de su remuneración. Está bien, profesor. Muchas gracias. Ya. Sí, ustedes están un paso adelante, ¿no? Están escuchando con otro docente. Me están sacando la vuelta.
Está bien, porque recuerden que vino un alumno a un salón de otro profesor. O sea, estamos ahí, nos están chequeando. Está bien, no hay problema. Si hay tiempo, háganlo, está bien, porque así van a aprender más, ¿no? Bien, entonces, otra pregunta. ¿Ninguna otra pregunta? Profesor, Sí. cuando se saca el impuesto de la quinta categoría, no se toma en cuenta las utilidades que gana la empresa durante el año, ¿verdad? Es una buena pregunta. O sea, el impuesto a o sea, las utilidades también forma parte de una remuneración, pero que todavía no le he percibido. Esas utilidades las voy a percibir en el mes de marzo. Cuando la perciba, porque yo no puedo proyectar cuánto va a ser de utilidad de la empresa, salvo que ya la tenga, ¿no? Pero normalmente no la sé, porque hay que hacer el cálculo de los ingresos, los gastos, la utilidad, etcétera. Entonces, el momento que la sé, ahí lo incorporo a mi quinta categoría. Antes no la puedo proyectar. Entonces, eso hace que mi utilidad de repente, mi descuento suba un poco, ¿no? Porque el ingreso que yo reciba durante el año es el impuesto que voy a pagar por el año. Pero como no puedo pagar el impuesto por el año, lo voy pagando mensualmente. Entonces, yo proyecto cuánto voy a ganar hasta fin de año, le calculo el impuesto y lo divido entre 12. Y ese es el cálculo que voy haciendo. Ese cálculo se va ajustando mes a mes, porque ya es el hecho realizado, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer acá que estas personas que trabajaron horas extras ya no trabajen más horas extras. Entonces, ese cálculo no lo puedo proyectar, porque ha sido una vez. Pero, ¿qué pasa si todos los meses trabajan? Entonces sí lo puedo proyectar, porque es una persona que siempre va a ganar horas extras. Entonces me proyecto hasta diciembre. Tú vas a ganar en horas extras tanto, entonces lo incluyo que todos los 12 meses vas a ganar y te aumento el cálculo del impuesto. ¿Por qué? Porque he aumentado tu remuneración anual. Entonces, para entender esto, hay que pensar que el cálculo de la quinta categoría es un impuesto que se calcula al año. No se calcula mes a mes, se calcula al año. Entonces, yo no puedo, en algunos conceptos, proyectar hasta fin de año, pero otros sí. El sueldo sí lo puedo proyectar porque todos los meses gano. La bonificación familiar o asignación familiar también, porque todos los meses gano. Ese es independientemente esté enfermo, esté sano, siempre lo voy a ganar. O falte inclusive, ¿no? Siempre lo voy a ganar. Las horas extras es relativo. Puede ser que sí, puede ser que no. Todo depende de cuál es tu comportamiento en los últimos 6 meses. Las comisiones de venta, por ejemplo, este vendió 20.000, 18.000, eso me genera un 10% que representa 2.000 soles, 1.800 soles en ese mes, pero ¿cuánto voy a ganar en los otros meses? Si las ventas disminuyen, ganaré menos. Mi promedio de los 6 meses va a ser menor. O puede ser que el resto de los meses venda más, entonces mi promedio va a ser más alto. Yo proyecto, hago un promedio de los 6 meses y proyecto hasta diciembre. ¿Ya? Ese es el truco, o sea, calcular cuánto vengo ganando en los últimos 6 meses y si realmente estoy ganando más de 4 meses, y lo incluyo y lo calculo. ¿Cuándo finalmente voy a saber cuánto impuesto voy a pagar? Cuando sea el último mes, en el mes de diciembre, calculo mis ingresos, incluyendo diciembre, y el cálculo me va a decir, usted tiene que descontarle tanto, o 0, o 1, o 1.000, o 2.000, ¿no? Y ahí sí ya está. ¿Qué cosa puede alterar ese cálculo si yo hago cuarta categoría? Cuando yo hago cuarta categoría tiene otro camino, recibo honorarios y tiene su propio ingreso, su propio descuento, pero cuando los junto los dos, puede ser que me falte o puede ser que me sobre, ¿no? Y según sea el caso, si me falta, tengo que pagarlo y si me sobra, me tienen que devolver. ¿Está claro? Entonces, el día de mañana vamos a resolver ya cada uno en su horario cómo va a ser Traten de traer su Excel para revisarlo en conjunto. Y ahora me queda un ratito para pasarle el Excel vacío, pero recuerden que es una plantilla vacía, ¿no? Ustedes la pueden acomodar mejor, hacer los cálculos y con eso lo desarrollo.
¿Por qué están tristes? Están como ahí contentos. Muy bien. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Por la planilla, pero lo van a hacer bonito. Y recuerden que la planilla sí viene en el examen. En el próximo, ¿no? En el parcial. No, la práctica calificada 2. La fija es una planilla. Ya está. Eso todavía no lo sabemos. Lo que pasa es que mañana, a temprano, voy a estar con ustedes. El miércoles recién me voy a poner a revisar. Espero que hayan subido, aunque sea una centésima de punto, y ya saben que tienen 2 ahí. Muy bien, jóvenes, eso lo pueden volver a pasar porque lo estoy grabando. Lo que no sé es cómo lo van a ver, pero ya veremos mañana cómo lo hacemos para que lo vean, ¿ya? Muy buenas noches. Que descansen. Profesor. ¿Sí? Ajá, eso quisiera saber yo también. Ustedes saben que es todo un problema calificar la forma que yo califico. Yo pensaba que ya iba a dejar de ser directivo de la universidad, pero ahora con esto de la elección, es lo que le quería contar, ¿no? Ha habido problemas con la comisión electoral, finalmente la comisión ha renunciado y esto nos ha dejado sin comisión electoral. Al dejarnos sin comisión electoral, hace necesario hacer un nuevo proceso que va a empezar en cero, desde la elección de un nuevo comité electoral. Y ese proceso demora entre 4 a 6 meses. Y nosotros ya íbamos a dejar el cargo el día 14 de noviembre o 15 de noviembre. Tanto, yo estoy en la asamblea universitaria, estoy como vicedecano, estoy como director de escuela. Ya pensaba dejar todo, ¿no? Y dedicarme a enseñar solamente. Y ahora con esto, pues me están alargando el plazo de seguir en esos cargos, ¿no? Lo que me hace que a veces es un poco corriendo por acá para allá. Y lo que sí no quiero que ustedes pierdan el ánimo de seguir estudiando, aprendiendo, ¿no? Que es lo que más me interesa para que estén mejor preparados en los siguientes cursos, ¿no? Porque esto que se enseña y que ustedes aplican es para el resto de los cursos. Entonces, en la medida que aprenden más, no es tan complicado. Van a poder llevar muy bien la carrera, ¿no? Y finalmente salir de la universidad, que es lo más importante, ¿no? Y después seguir estudiando otras cosas. Ok, entonces ese es el panorama. Vamos a seguir con clases virtuales esta semana. ¿Todos han asistido a sus clases o han tenido problemas? Algunas han empezado tarde, pero hasta ahora todo bien. Venga. Cualquier cosa, pasen la voz para ver qué se puede hacer, ¿no? Muy bien, entonces que tengan muy buenas noches. Ya no tienen que desplazarse hacia su casa, ya están en su casa, así que pueden descansar. Gracias, profesor. Buenas noches. Gracias, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.